Hola de nuevo. Estamos en este programa contando experiencias misioneras que hemos tenido en Ecuador y continuamos con el viaje que habíamos realizado con los alumnos de bachillerato al Puyo, que el Puyo es una zona en la Amazonía del Ecuador, ya en frontera con Perú, en la zona de selva. Y vamos a hacer las misiones pues visitando a distintas comunidades indígenas de esa zona para llevarles el Evangelio. La vez anterior les comentamos cómo fue la experiencia con los jóvenes, cómo se entregaron de lleno realmente y Dios no se dejó ganar en generosidad, así que volvieron con un corazón lleno de alegría, lleno de entusiasmo y con un deseo muy grande de continuar ese camino de servicio que habían aprendido esos días allí y esa relación personal con Dios. Y así fue. Luego, a lo largo de los meses y después de los años, hemos visto cómo estos jóvenes habían sido marcados por esa experiencia misionera. Eso he tenido la oportunidad de verlo muchas veces. Grupos misioneros que incluso de España llegaban a Ecuador con todo el deseo de darse, de entregarse, pero que casi siempre la experiencia era la misma. El día que se marchaban y contaban pues cómo habían vivido todo, lo más común era oír: he recibido más de lo que he dado. Sí, y es que así es el Señor. Cuando uno se entrega, el Señor multiplica, inmensamente todo lo poquito que hayamos dado. Él lo transforma en mucho y revierte en un bien para nuestras almas, sin lugar a dudas. Hoy me gustaría contarles más cómo fue el recibimiento por parte de los indígenas, ¿sí? Cuál fue la experiencia de ellos. Voy a hablar de la comunidad a la que yo fui la primera vez. Es una comunidad que se llama Yampis. Son indios Shuar. Esa vez que íbamos prácticamente era primera evangelización. Quizá había llegado ya alguna vez el sacerdote, pero pues muy poquito, no había podido llegar a ellos. El camino era duro, eran 8 horas más o menos de camino, pasando por la selva, pasando por los ríos. Yo creo que también esa dureza del camino nos hacía bien. Yo recuerdo cómo casi íbamos en silencio todos, porque era difícil mantener una conversación. Toda tu concentración era en no caerte y todo el esfuerzo era el mantener la respiración de manera constante para aguantar bien toda la caminata, ¿no? Sin agotarse o sin desfallecer. Y eso te ponía en un ambiente de recogimiento y de ir hablando interiormente con el Señor, de ir pidiendo pues que ya fuese preparando los corazones de aquellas personas a las que íbamos a llegar. También era una manera de darse cuenta de la propia debilidad, de decir, ni un camino como este soy capaz de hacer, e ir acudiendo todo el rato al Señor para que Él fuese nuestro sustento, nuestra fortaleza. Recuerdo en un momento en el que yo ya estaba creyendo que no iba a llegar al final y pasamos por un río y era como recobrar la vida, el frescor del agua a mí me dio toda la fuerza. Entonces todo el camino después era la jaculatoria de ir diciendo al Señor: tú eres el agua viva. Era darme cuenta que aquello que había recibido, simplemente por poder mojarme el rostro, por poder beber un poco, pues así era a nivel espiritual con el Señor, que cuando el alma está que no puede más, que está agotada y que incluso parece que ya está muerta, pues ese contacto con Dios es eso, pues el agua viva, el que vuelve a animar nuestros corazones, vuelve a animar nuestras almas, ¿sí? Y llegamos a la comunidad de Yampis. Eran unas 12 familias, quizá algo más. Todas las casas de madera, pero que solamente tenía las cuatro columnas, como los 4 pilares, ¿no? Y un techo hecho de ramajes y nada más. Todo estaba vacío, no tenían nada. Realmente era una miseria material muy grande, muy grande. Cuando llegamos que ya se había hecho casi de noche,
porque nuestras mochilas, nosotros no podíamos cargar con ellas porque no estamos acostumbrados a un camino tan duro, tan difícil. Entonces nosotros íbamos andando y las mochilas las llevaban los caballos. La comunidad nos había mandado 2 caballos para podernos ayudar con el peso. Con la mala suerte que los caballos en un determinado momento cogieron otra zona y se perdieron. Entonces, cuando llegamos allí, llegamos sin nada. Estábamos nosotros impresionados porque no veíamos llegar al caballo, llevaban nuestra ropa, llevaban nuestra comida, y los indígenas inmediatamente se organizaron para enviar a 2 jovencitos a buscar los caballos, sí, para que los misioneros pues tuviésemos algo. Mientras tanto, el padre Pedro se preparó para celebrar la Eucaristía. Y celebramos la misa. No sé qué pudo pasar por la cabeza de ellos, porque imagino que todo era nuevo, no entendían nada, que era lo que estaba ocurriendo, pero sí se daban cuenta de que estaban en presencia de algo sagrado, porque había un silencio y una atención muy fuerte. Solo se oía, eso sí, el corretear, los gritos y los llantos de los niños. Nosotros los misioneros estábamos derrumbados casi, estábamos sentados, desfallecidos, con muchísima hambre, porque no habíamos comido nada durante el camino. Desde el desayuno solo habíamos tomado un guineo o 2 y ya era la noche, entonces estábamos muy hambrientos. Pero bueno, pues tuvimos fenomenal la celebración de la misa, y cuando terminamos, a mí me impresionó mucho al darse cuenta los indígenas que no estaban nuestras mochilas y que no íbamos a tener para cenar. Mataron la única gallina que había en el poblado, ¿eh? Solo tenían una gallina y la mataron para darnos de comer a nosotros. Sí, la cocinaron, por decirlo de alguna manera, la metieron en agua y no sé si tenía sal. Y ya está, ahí durante un ratito, poco rato, y nos la comimos medio cruda, no sabía nada, pero yo digo que a nosotros nos supo a gloria. Solo el pensar en la generosidad que habían tenido de darnos lo único que tenían, pues el corazón se te estremecía, la verdad. Y dices, madre mía, con qué generosidad, sin conocernos de nada, nos reciben, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que fue la comida más rica que he probado nunca. E iniciamos ya al día siguiente la misión de lleno. Esa comunidad no fue a trabajar esos días, ya lo comenté en el programa anterior. Los hombres no fueron a cazar, las mujeres no fueron a sembrar ni a recoger, y estuvieron todo el tiempo ávidos de recibir nuestras catequesis. Al iniciarlas, el sacerdote me avisó, me dijo, hermana, estas personas reciben por primera vez el Evangelio, no están acostumbradas, o sea, no saben nada. Ellos tienen la práctica de la poligamia, incluso la idolatría, porque ellos rezan en la cascada al dios Arutam, que así lo llamaban ellos. Y me dice, pues de momento del tema de la poligamia no les diga nada para que no se sientan como juzgados directamente en sus costumbres. Yo tenía la intención de obedecer, la verdad. Entonces empecé mi catequesis, y cuando es primera evangelización, a mí lo único que se me ocurre es hablar de la creación, y más en el entorno en el que estábamos. Eso era una preciosidad, era ver las montañas, las cascadas, los ríos. Entonces pues yo empecé a hablarles de Dios a través de la creación, ¿no? Pues como las montañas nos pueden hablar de la grandeza de Dios, ¿no? Y las cascadas pues nos hablan también del poder de Dios que las ha hecho. Los árboles, las flores, pues nos hablaban de la belleza de Dios creador. Y íbamos tratando el Génesis, ¿no?, a lo largo de los días de la creación. Y cuando llegamos pues a la creación del hombre y de la mujer, pues les hablé, ¿no?, como el Señor había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, como los creó hombre y mujer, tan diferentes físicamente también, tan diferentes en sus capacidades y en sus condiciones también, pero iguales en la dignidad. Entonces, una mujer
de repente preguntó y dijo: si hombre y mujer tener la misma dignidad, ¿por qué hombre poder tener muchas mujeres? Y yo me quedé bloqueada y digo: Dios mío, ¿y ahora qué digo? Y lo que salió de mi boca fue esto: a ver, era así hasta ahora, aquí, porque ustedes no conocían a Dios y no conocían cómo Dios lo quería. Pero Dios no quiere eso. Dios ha establecido como el matrimonio, la relación de un hombre con una sola mujer. Y de repente todos los hombres que estaban allí se pusieron de pie y empezaron a hablar en su ar. Yo no entendía nada. Lo único que comprendía era que estaban enfadados, ¿sí? Y empezaron a hablar todos a la vez y desaparecieron. Y me quedé solo con las mujeres. Yo ya me hice mi película. Digo, ¿en qué momento llegan estos con la lanza? Y estaba un poco asustada. Pero bueno, pues continué con la catequesis. Y cuando llegó el sacerdote, le dije, ay padre, ya metí la pata, la he liado, porque mire lo que ha pasado. Y le conté lo que había ocurrido. Entonces él tocó la campana, o sea, la cazuela, que era la campana, sí, para reunir de nuevo a toda la comunidad. Vinieron todos y el padre les empezó a hablar a los hombres. Dice: yo sé que la hermanita les ha dicho el hombre solo puede estar con una mujer. Y dice, y así es. Y les empezó a hablar de repente como movido por el Espíritu Santo, diciéndolo con más fuerza todavía, que el hombre solo podía estar con una mujer porque eso era imagen del amor de Dios, que era fiel, que era tal. Y pues ocurrió lo que no pensábamos que iba a ocurrir. Y es que se abrieron a la verdad y no nos hicieron nada, sino que al revés, algunos decidieron pues dejar a las demás mujeres y quedarse con una. Empezaron como unos días muy fuertes de catequesis y culminaron con el último día en el que se bautizaron a muchos niños y algunos decidieron pues empezar como una vida conforme a la voluntad de Dios y desearon conocer más y desearon ponerse en camino para ir viviendo según la voluntad de Dios. Pues bueno, se pasó muy rápido, ¿eh? Y ya terminamos, pero la siguiente vez que hablemos continuaremos con las experiencias en el Puyo. Así que, pues con mucho gusto, en la siguiente ocasión continuamos con las experiencias en la Amazonía del Ecuador, en el Puyo. Muchas gracias y nos encontraremos de nuevo.